Bueno, ya volvimos. Ya. Bien, algo antes de volver al medicamento, algo que me olvidé decirles. Sucede que han debido sentir que la red ha estado fallando, ya he estado verificando algunas cositas, ya, y está fallando la red de Tigo, ya, y de Cotas. Los que tienen eso han de estar teniendo problemas de repente, ya. Si en algún momento se les corta el audio, o sea, no hay audio, pero ustedes me ven que yo sigo hablando, muevo los labios, ¿no? O sea, no hay audio, ¿ya? Eso es problema de la red. Lo que tienen que hacer es rapidito, si están en teléfono, desconectar los datos y volver a conectarlo. Eso le fuerza a que reinicie otra vez la red y ya va a aparecer el audio. Si están en computadora, lo que tienen que hacer es desconectar su Wi-Fi y volverlo a prender, ¿ya? Tarda un poquito más en la computadora porque obviamente el Wi-Fi tarda un poco más en hacer ese proceso, a menos que sepan cómo manejar su modem, ya, desde ahí de la computadora, ya. Si saben, ahí en el navegador, el mismo Chrome se pone unos números de IP y ustedes pueden manejar su modem y desconectar también igual como hacen con el celular, desconectar datos y volver a conectar. Al hacer eso, arranca de nuevo, ¿ya? Por si acaso. También puede pasar que se va en la imagen, o sea, la imagen se congela, pero ustedes me están escuchando. También es el mismo problema, ¿ya? Hacen eso. Ahora, si se les congela la imagen, yo estoy quieto, ¿no? No estoy jugando al paralizado. No está quieto y no hay audio, eso ya es un problema de salida de acá, de mi red, ya cuando se desconecta. Las dos cosas. 490 aquí. Entonces, si tienen ese problema, ya, yo me voy a dar cuenta porque aquí yo monitorizo las dos, o sea, yo estoy sacando la computadora y de mi celular estoy escuchando igual como ustedes, como si fuese alumno. Entonces me doy cuenta cuando se les corta la señal, ¿ya? Entonces yo les voy a escribir un mensaje explicándoles que estamos iniciando alguna cosita, ¿ya? Eso depende del problema, ¿ya? Eso por si acaso, porque al menos contigo está viendo bastante ese problema del audio, ya que se va. Bueno, a ver. Bueno, si aprendieron a leer los labios, perfecto. Pero yo hablo en otro idioma. Lenguaje de señas. Bien. Claro. Voy a tener que contratarme, así como la del canal 9, esa que hace señas ahí a un ladito, igualito. Bueno, volveremos a la droga, ¿ya? Entonces estábamos hablando de los hipolisemiantes orales, ¿no? Estamos hablando de la sulfinilureas. Con ese hecho que la glinclamida es la más usada, ¿ya? Entonces, ¿en qué caso usamos? Ya expliqué en la cetoacidosis diabética, que eso pasa en pacientes diabéticos con glucosas altas y que no están haciendo control. Ya en esos casos no se puede usar. Por si acaso, cuando un paciente es diabético y no ha tomado nunca tabletas o ha dejado de hacerlo por un largo periodo de tiempo, no se le puede dar directo la vía oral, ¿ya? Es peligroso a un paciente que tenga glucosas muy elevadas, que yo le dé directo vía oral, lo puedo mandar al hospital. Incluso algunos pierden la vista, ¿ya? Paciente que no está controlando su diabetes, su glucosa está muy alta, es necesario que se haga una bajada lenta con insulina, ¿ya? Generalmente nosotros lo internamos por lo menos unas 48 horas para ponerle insulina y bajársela, y de ahí recién ya le podemos dar tabletas, ¿ya? Eso cuando está muy, muy elevada, porque si está en valores elevados, pero no muy altos, estamos hablando generalmente menos de 250,
Eso sí, le podemos empezar con tabletas, ¿ya? Entonces, mucho depende del nivel de glucosa, ¿ya? Bien, no se puede dar en pacientes que tengan estados hipolicémicos, porque obviamente me la va a bajar, ¿no? Insuficiencia renal, tampoco, no se puede. Insuficiencia hepática, tampoco. La parte renal, porque es excreción renal. La parte hepática, porque el metabolismo hepático, la droga, ya. Embarazo y lactancia, bueno, obvio, ya va a producir hipoglicemias en el niño, ya, dentro del útero. Eso va a hacer que ese niño nazca con bajo peso. Entonces no se puede dar en el embarazo. Cuando una mujer diabética se embaraza, debe manejar insulina. ¿Ya? Durante el embarazo no le vamos a dar vía oral, va a manejar insulina hasta que dé a luz. Ya cuando da luz, otra vez puede volver a la vía oral. ¿Ya? Y lo mismo en cuanto a la lactancia, por si acaso. ¿Ya? Mientras está la lactancia, también debe manejar insulina, a menos obviamente que el niño no lacte, ¿no? Bien, en cuanto a los efectos adversos. Frecuentes, la hiperacidez. Se quejan bastante de eso. Los pacientes, en algunos es más tolerable, en otros, entonces eso depende mucho del paciente. Algunos lo asocian a que lo toman en ayunas, entonces algunos pacientes se lo suelen tomar junto con el desayuno. Ya no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Con eso a veces se alivia. En casos que no alivie la hiperacidez, vamos a tener que asociarle alguno de los que hemos visto para aparato digestivo, una ranitidina, omeprazol o alguna antiácido, ¿no? Dependiendo de lo que cause eso. ¿Ya? Otro frecuente son las diarreas y los estreñimientos, ¿no? Hay pacientes que están, por decirles, unos 3 a 4 días con diarrea, luego están otros 2 3 días estreñidos, así, ¿no? Pueden estar así y eso también puede ser incómodo. Algunos lo toleran más que otros, ¿ya? El gusto, otra queja bastante peor con los diabéticos, que ustedes, como decía hace rato, son hambrientos, ¿no? Entonces, también, ya, es otra queja bastante, ¿no? De ellos, se quejan que les cambia el gusto, no sienten el alimento a veces, ¿ya? Bueno, esos son los más frecuentes. Los otros ya son más frecuentes, pero pueden estar, ¿ya? Lo que siempre hay que vigilar, ya les he dicho, en pacientes que consumen antidiabéticos de cualquier tipo, la hipoglicemia, ¿ya? Bien, el prurito, que eso es picazón, ya, lo que sí aquí hay que diferenciar, ya que la diabetes, ¿ya? La diabetes, dentro de los daños que produce, daña a los nervios, y eso en algunos pacientes produce prurito. O sea, llega un punto en que a veces los diabéticos tienen mucha picazón en el cuerpo, ¿ya? Entonces hay que aquí tratar de verificar si esa subida, pero esa picazón se debe o a su problema de la diabetes mal controlada o al medicamento, porque el medicamento también puede producir eso. ¿Ya? La fotodermatitis ya es una patología en la cual la luz del sol irrita la piel, ¿no? ¿Ya? Y pueden aparecer como quemaduras o incluso en algunos casos úlceras por exposición al sol. Es la fotodermatitis. No es lo mismo que la fotosensibilidad. ¿Se acuerdan? La fotosensibilidad es cuando al exponerse la luz del sol, la piel se oscurece. En este caso, la piel se va a lastimar, se va a irritar, se va a poner rojiza, puede empezar como quemadura, ¿ya? Y con pequeñas exposiciones. Ustedes se han quemado al sol, saben cómo es la quemadura, pero en este caso, en exposiciones cortas les puede pasar,
¿ya? No a todos, pero sí es un efecto que cuando pasa tenemos que cambiar la dosis, ¿ya? Bien. Entonces, eso sería la sulfenilúreas. Vamos a otro grupo. Bien. Entonces, tenemos el otro grupo a las biguanidas, ¿ya? De las cuales la metformina es la droga más usada, ¿ya? Estas también la vamos a usar para el control de la glucosa en pacientes diabéticos. Sin embargo, la metformina también se usa para otras enfermedades, no solamente para la diabetes. Se usa también para el síndrome metabólico y también se usa para el control de las dislipidemias, cuando tienen trastornos de colesterol, triglicéridos, y también para algunas formas de quiste de ovario, ¿ya? Entonces, la metformina es una droga que se usa no solamente para la diabetes, también ¿no? Otras patologías, ¿ya? Sin embargo, su principal indicación es justamente la diabetes, ¿ya? ¿En qué caso no podemos usar? Bueno, lo que les mencioné hace rato, diabetes gestacional no se puede durante el embarazo, tiene que ser sí o sí insulina durante el embarazo, ¿no? Ya, insuficiencia suprarrenal y hepática, igual que la otra, se metaboliza por el hígado, se elimina por riñón. Ya, en cuanto a la insuficiencia cardíaca, ya, no lo vamos a usar porque sucede que altera el metabolismo de las grasas y el corazón, para poder trabajar, no solamente usa glucosa, sino también usa grasas. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ese es un músculo de por sí ya está debilitado, peor con la diabetes encima. Entonces, si nosotros le bloqueamos el metabolismo de las grasas, podemos hacer que el corazón no funcione adecuadamente, ¿ya? Pero cuando está en insuficiencia, en una persona normal, no pasa nada, ¿ya? Desnutriciones severas tampoco. Porque sucede que la metformina, ¿ya? Te va a hacer que el paciente empiece a bajar de peso, porque produce pérdida de apetito, ¿ya? Entonces, lo vamos a usar en pacientes que son flaquitos, diabéticos, porque hay diabéticos flacos y hay diabéticos gordos, ¿no? Los flaquitos generalmente empezamos con la anterior, con la lenclamida. En cambio, en los gorditos empezamos con esta, porque esta no solamente le pierde el apetito, sino hace que el paciente baje de peso, ¿ya? Eso obviamente no es bueno para un paciente con desnutrición, ¿ya? Hay pacientes diabéticos, por si acaso, que llegan a desnutrición, porque como les dicen que no coma, ¿no? O sea, nada, entonces ellos a veces están comiendo una cosita que otra cosita y se van desnutriendo, a pesar de que su glucosa está alta. Pacientes con alcoholismo crónico, ya, eso debido a que me va a bloquear, y aquí abajo incluso están los efectos ABS-V a la vitamina B12 y al ácido fólico. Y el alcohólico crónico, el alcohol justamente bloquea algunas vitaminas, la B1, la B6, la B12, el ácido fólico. Entonces, si es alcohólico crónico, de por sí ya tiene deficiencia de esa vitamina, y si damos esto, sería peor, ¿ya? Por eso justamente, como ven, la deficiencia también del ácido fólico, deficiencia de vitamina 12, deficiencia de hierro. O sea, a este tipo de pacientes no le vamos a dar porque le va a bloquear la absorción de esas vitaminas, ¿ya? Bien, pacientes deshidratados y pacientes con alguna infección grave, ya que en pacientes con infección grave siempre hay que nivelar con insulina, ¿ya? Pacientes que están con infecciones graves no van a responder a los antidiabéticos orales, ¿ya? Aquí dice, a ver, que no tiene diabetes, la toma solo para bajar de peso. Bueno, estás viendo que te va a traer otros problemas, ¿no? En primer lugar, puede que tu glucosa se baje mucho y estés desmayándote porque
O sea, si tu glucosa está normal, un hipoglicemiante te la va a bajar, ¿ya? Peor si haces algún tipo de actividad. Y además, estás viendo, te va a traer deficiencias de ciertas vitaminas. Se puede usar para el control de peso, pero en personas que tengan obesidad mórbida. Estamos hablando con personas que sobrepasan el 35% del índice de masa corporal. Para personas que están apenas gorditas, no es bueno, ¿ya? Y esa pregunta es interesante porque sí he visto personas que a veces se toman eso y después están cayendo de nosotros con los efectos adversos o desmayándose porque su glucosa está baja. Ya, lo usamos para el tratamiento. Justamente el síndrome metabólico, es una patología donde generalmente tienen sobrepeso y ya están con obesidad mórbida. Entonces se suele usar, como decía, pero tiene que estar en este grupo. ¿Ya? Índice de masa corporal mayor a 35. ¿Ya? Bien. Perdí mi ratón. Ya. Entonces, en los efectos adversos. Bien, lo más frecuente, ya, justamente lo que mencionaba, anorexia y pérdida de peso, ¿no? Eso tiene que equilibrarse en el paciente diabético, ¿ya? A veces, en algunos pacientes, que a veces les produce también mucha pérdida de apetito, ya se ha dicho que el diabético tiene que comer. Entonces, a veces tenemos que jugar y hacer combinaciones. Lo que hacemos a veces es combinar la anterior droga, la glibenclamida, en cierta cantidad, y en cierta cantidad metformina, ¿ya? También con insulina se puede combinar. Ya, a veces hacemos combinaciones para reducir la dosis de la metformina, ¿no? Porque si no el paciente va a estar con mucho anorexia, pérdida de apetito. Se va a alterar el gusto y, como decía hace rato, puede tener deficiencia de la B12 y del ácido fólico, ¿ya? Que si se acuerdan, porque han pasado ya bioquímica en el anterior. Entonces, ya deben saber cuáles son los síntomas, ¿ya? Bien. Entonces, eso sería la metformina. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bien. Entonces, el siguiente grupo sería los inhibidores de la glucosidasa, que tenemos a la carbosa. Esta es una alternativa cuando el paciente no responde a las anteriores. Hay personas que sus efectos adversos, como he mencionado, a veces son tan incómodos que tenemos que cambiar la otra alternativa. Y la otra alternativa es la carbosa y el otro grupo que vamos a ver ahorita. ¿Ya? La carbosa también sirve para el control de la glucosa en pacientes diabéticos tipo 2. ¿Ya? ¿En qué no vamos a usar? Otra vez, embarazo y lactancia. Ya están viendo que los hipoglicemiantes no se pueden usar durante el embarazo y la lactancia, solamente la insulina. Menores de 18, esto es porque no hay estudios en menores de 18. Lo que ya se ha mencionado anteriormente con algunas drogas, ya, no que si les da una edad, pues porque ya se pilló o porque todavía no se está estudiando. Ya, pacientes que tengan enfermedades intestinales crónicas como enfermedad de Crohn, colitis pseudomembranosa, colitis ulcerativa crónica, colon irritable, ya, no podemos porque esta droga es irritante del intestino. Por eso justamente ven esos efectos adversos que ustedes ven ahí, ya, le empeoraríamos la sintomatología de la enfermedad intestinal crónica. Y entonces, por eso está contraindicado en ese tipo de pacientes. En cuanto a los efectos adversos, estarían las flatulencias, ¿no? Meteorismo, distensión abdominal, diarrea, dolor abdominal. ¿Ya? Bien.
esos son sus efectos adversos. Bulimia en diabéticos. Sí, sería un problema, ya que nos generaría un control difícil, ¿no? Sería difícil el control, en primer lugar, porque su glucosa va a estar alta, ¿no? Pero estos pacientes al mismo tiempo ya vomitan, ¿no? Lo que ellos comen. Eso hace que sea difícil que puedan controlar su glucosa, ¿ya? No se alimentan bien, obviamente, ¿ya? Sí. Es un caso complejo, ¿ya? Normalmente no es común ver asociación de pacientes diabéticos y al mismo tiempo bulímicos, pero sí puede haber, no es que no, ¿ya? Simplemente que cuando hay ese tipo de casos es difícil, porque estos pacientes, mira, van a tener crisis de glucosas altas, pero también, como evitan comer, también se les va a bajar mucho. No podemos, acuérdate, lo que dice las contraindicaciones, tendencia a la hipoglicemia. O sea, si el paciente tiene tendencia a hacer hipoglicemias, es difícil controlarlo con antidiabéticos orales. Estos pacientes vamos a tener que manejarlos con insulinas, las que hemos hablado, insulinas rápidas, ultra rápidas, para poder controlar en base a lo que ellos van comiendo. Porque hay pacientes que antes... Hola, ahí ya se volvió. Van a tener crisis de hiperglicemias y al mismo tiempo crisis de hipoglicemias. Entonces sí, van a ser difíciles de manejar. Ese tipo de paciente los vamos a manejar con insulina, no con antibióticos orales, a menos que aprenda a disciplinarse y salga del trastorno psicológico que está presentando. Hay pacientes que simplemente con pensar que son diabéticos ya empiezan a evitar comer, ya no, pero hay que confirmarlos y hay que hacerles un buen seguimiento de su glucosa. Bien, ¿alguna otra pregunta? El otro grupo serían las glitazonas. Ya ahí tenemos la rosiglitazona y la pioglitazona. Ya, a ver. Yo tengo, ya creo que ya sale todo. Ya. Este tipo también son alternativas en pacientes que por algún motivo no hemos podido usar las anteriores. No son antidiabéticos de primera línea. Ya, los de primera línea son los dos primeros grupos que hemos visto. Y en pacientes que por algún motivo hacen efectos adversos que no le permita consumir esas drogas, entonces ya tenemos estas alternativas. ¿En qué caso usaríamos insuficiencia cardíaca por el mismo mecanismo que les expliqué de la metformina? Los síndromes coronarios, ya porque se ha visto, y esta droga por eso no es de primera línea, que aumenta el riesgo del infarto agudo del miocardio, o sea, el infarto cardíaco. Por eso, como pueden ver, está tanto en la contraindicación como en el efecto adverso. Ya los síndromes coronarios son los síndromes de isquemia cardíaca. Son los pacientes que tienen las anginas. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de esas drogas en farmacología cardiovascular, ya lo que es el preinfarto, que le llaman, esos son los síndromes coronarios, ¿ya? Y esos están dentro del grupo de los que se llaman las isquemias cardíacas, los infartos, las anginas, la cardiopatía isquémica crónica, ¿ya? Entonces, esta droga aumenta el riesgo de que sufran infartos. Por ese motivo, no es de primera elección. Y para empezar a usar esta droga, al paciente hay que hacerle primero una valoración cardiológica, ya para ver que no esté en este grupo, ¿ya? No podemos insuficiencia hepática porque su excreción es hepática, ¿ya? Y la cetosis diabética, por lo mismo que les expliqué con la metformina. Perdón, con la glimetramida, ¿ya? Bien, efectos adversos. Produce anemia, ya que son los problemas de esto. Dependiendo de la gravedad de la anemia, lo cambiaremos
a otra droga, o de repente podemos mantenerlo si los niveles no son muy importantes. Puede producir hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, lo que pasa es que este acelera el metabolismo de las grasas en los depósitos, los va liberando, y eso hace que los lípidos, que son colesterol y triglicéridos, se eleven en la sangre. Y eso me empeora para colmo el riesgo de las isquemias cardíacas, ¿ya? Entonces, en esos casos tenemos que suspender esta droga, ¿ya? Va a generar aumento de peso, pues también aumento de apetito, estreñimiento. Y la parte de los huesos, esta droga se ha visto que reduce la calcificación del hueso. Entonces, no está ahí en contraindicaciones, ya, porque no hay un estudio franco. Sin embargo, se los ha relacionado con enfermedades como la osteoporosis. No que la produzca, sino que la empeora en pacientes que ya la tienen de base, ya, porque ayuda a debilitar el hueso. Y por eso pueden haber fracturas, ya, que nosotros llamamos fractura patológica. Es cuando el hueso está muy debilitado y se rompe sin motivo, o sea, sin necesidad de que uno se haya golpeado, nada. A veces los huesos se rompen o con cosas mínimas y eso se llama fracturas patológicas. Suele verse en pacientes con alteraciones del calcio óseo. Bien, y entonces hasta ahí serían los hipoglicemiantes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver entonces los antipalúdicos. Bien, entonces los antipalúdicos son drogas que se usan para el tratamiento del paludismo. ¿Ya? Sin embargo, tampoco son exclusivos para eso. Se pueden usar como drogas quimioterápicas, ¿ya? Para tratamientos de algunas formas de cáncer, no solos, por si acaso, sino combinadas con otros quimioterápicos. También pueden actuar como desinflamantes y los podemos usar en personas con enfermedades inflamatorias crónicas como las artritis, reumatismos, etc. Entonces los antipalúdicos también se pueden usar para ese tipo de patologías. Se dividen en dos grupos dependiendo de qué forma del parásito actúa. Por si acaso, la malaria y paludismo es producido por un parásito, el Plasmodium, ya varias especies, ¿no? Ahora, los Plasmodium tienen una fase en la que están en la sangre y otra fase que están en los tejidos. A la forma del parásito se le llama esquizonte. Entonces, si decimos esquizonticidad tisular, se refiere a los que están en los tejidos y sanguíneo al que está en la sangre, ¿ya? Entonces, en los tisulares tenemos uno solo, que es la primaquina, ¿ya? La primaquina, entonces, lo usamos en realidad en todos los pacientes que tengan malaria. No se usa solo, se usa combinado con alguno del otro grupo que vamos a ver ahorita. Ya generalmente la cloroquina. Realmente el paciente va a tomar cloroquina y primaquina al mismo tiempo. Este mataría a los que están en los tejidos y el otro mataría a los que están en la sangre. Bien, ¿en qué casos lo usaríamos? Ya, como ven, anemia, pacientes con hipoplasia anular, porque esta droga
tiene un leve efecto sobre la médula ósea. No es tóxico, pero sí reduce la función de la médula. Por eso empeoraría a los pacientes que tengan anemia o hipoplasia medular. Y obviamente por ese motivo no se puede usar con ninguna droga que pueda generar anemia o hipoplasia medular. Han visto que varias drogas pueden generar anemia, entonces no podemos combinarlas con eso o ninguna que produzca hipoplasia medular, como por ejemplo el cloranfenicol, si se acuerdan del grupo de los antibióticos. Entonces no podemos combinar eso con esto. El embarazo, porque va a afectar justamente el desarrollo medular del feto. ¿Ya? No podemos. Pero en la lactancia no hay problema, porque esta no pasa en la leche. Así que no hay ningún problema en la lactancia. Por eso no está ahí. Efectos adversos, fíjense, son apenas unos cuantitos, de los cuales tal vez el más importante es la anemia. ¿Ya? Sin embargo, como el tratamiento es corto, ya suele generar una leve anemia, a menos que el paciente ya tenga anemia de base o hipoplasia medular. Generalmente esta droga se va a usar por 15 días. Sin embargo, también lo usamos como barrera química cuando ingresamos a áreas donde hay paludismo. En ese caso, nosotros que estamos sanos, tomamos la tableta mientras estamos en esa área para no enfermar de paludismo. Y en ese caso yo estoy hablando a veces más de 15 días. Y en ese caso sí, ya me preocuparía la anemia. ¿Ya? Bien, ese sería la primaquina, que son los esquizonticidas tisulares. Luego tenemos los esquizonticidas sanguíneos, que les decía, los cuales, como ven, son varios, pero los cuales los que usamos aquí es la cloroquina. ¿Ya? La pirimetamina, por si acaso también hay, pero lo usamos para otras patologías como la toxoplasmosis. ¿Ya? Todos estos, el proguanil, mefloquina, atovaquona, quinina y artesunato, solamente lo usamos cuando hay resistencia a la cloroquina, porque por si acaso los parásitos del paludismo a veces se hacen resistentes. Aquí en Bolivia, por suerte, no hay tantos casos de resistencia, pero hay lugares, por ejemplo, donde, en África, donde tienen que combinar a veces 3 de estos para que pueda tener buen efecto, porque ya el parásito se ha vuelto resistente a la cloroquina y a la quinina. Entonces tienen que hacer combinaciones para evitar la resistencia. ¿Ya? Pues digo, aquí por suerte no tenemos muchos casos y en la mayoría de los casos vamos a usar solamente la primaquina y la cloroquina como tratamiento. Bien, contraindicaciones. ¿En qué casos no usaremos? Pacientes que tienen problemas de la retina, porque tienden a empeorar. ¿Ya? Eso es del ojo, ¿no? Que tengan problemas oculares. Lo mismo, justamente por eso se dice aquí, alteración visual de cualquier tipo, porque a veces no se sabe si es una retinopatía. Lo que se hace es primero que lo evalúe el oftalmólogo para ver si puede o no puede. ¿Ya? Anemia, ¿ya? Porque puede generar anemia. La miastenia gravis, que es una enfermedad en la cual se altera lo que es la comunicación entre los nervios y los músculos. Los pacientes tienen problemas motores, ¿no? Parálisis principalmente. No puede porque lo va a empeorar. ¿Ya? El embarazo, porque pasa también a través de la placenta, puede afectar al niño. Y igual que la otra, en pacientes que tengan hipoplasia medular o que consuman droga que produzca hipoplasia medular. Bueno, en cuanto a los efectos adversos, lo están viendo todos los que están ahí, ya. El más frecuente de estos suele ser el dolor abdominal, se curan bastante, a menos con la cloroquina, que es el que decía, que es el que más usamos acá, ya, y la anemia, ya. Más que todo en pacientes que están tomando por largos periodos de tiempo. Generalmente la cloroquina, en la mayoría, basta con dosis de 3 días, ¿ya? Pero en algunos casos hay que prolongar y en esos pacientes puede generar anemia.
Ya los otros son raros, ¿no? Como que le altere la percepción del color, significa que no ve bien los colores, o que su córnea, que es la parte transparente del ojo, se vuelva opaca, ¿ya? Pero eso es raro, pero sí pudiese pasar, principalmente con el artesunato, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces, hasta ahí sería por hoy. Ya el día lunes, entonces, hoy es feriado. El día martes vamos a avanzar un tema que no es muy largo, así que de repente terminemos más temprano el martes. Así también ustedes tienen tiempito para prepararse mejor. Aprovechen este tiempo para estudiar y prepararse para el examen final. ¿Ya? Los efectos adversos. Cierto, tienes razón, no había dado cuenta. ¿Ya? En todo caso era reducirlo un poquito. Ya, ahí está. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? No hay, ¿no? Entonces nos vemos el día martes. ¿Ya? Que pasen un bonito fin de semana. Aprovechen. Ya. Estén en su casita. No se olviden que estamos en los días más feos. Si tienen problemas de salud, no se olviden, me pueden escribir. ¿Ya? Si bien a veces tardo en responderles, pero les voy a responder. No se preocupen. ¿Ya? Se cuidan. Nos vemos entonces el martes.